Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. Un momento más, un día más, esta vez con una semana de retraso, porque creo que voy a tener que replantearme por mi vida personal. Direct to person. ¿Qué es direct to person? Voy a aprovechar que todavía no hay nadie, porque todo esto tarda un poco y realmente la gente es como que no te pones así y se quedan un rato, pero cuando hablas un poco duro y temáticas un poco que necesitan estar ahí, tener una reflexión, la mayoría de la gente no aguanta nada y se pira corriendo, así que estos directos realmente los dejo para que queden ahí guardados y quien le apetezca que se lo pueda mirar y se lo pueda analizar con un poco más de calma. Hoy nos vamos a centrar en... Bueno, primero vamos a explicar, ¿no? ¿Por qué es direct to person? ¿A qué va direct to person? Evidentemente es direct to person, es directamente a la persona, directamente a mí, para que me preguntáis lo que os dé la gana, tanto de mis activismos como de mis artivismos, varios, como de la lucha, mis interactuaciones con los colectivos trans. Yo vengo interactuando con los colectivos trans desde muchísimo tiempo atrás, así por ponerme una borrada en la historia, de para atrás en 2003 ya, ya estaba haciendo charlas en el Antic Teatre en Barcelona sobre cuestiones trans. He hecho mucho más trabajo sobre cuestiones trans, he colaborado con el Octubre Trans, he colaborado con el Orgullo Crítico de Barcelona, la creación del Orgullo Crítico en Barcelona. He colaborado también con un montón de vídeos documentales, muchos de ellos bastante vistos y visionados, que sobre todo con temática cuestión trans. He tenido tanto colaboración en trabajo de fotografía, como en documental, como creación de el octubre trans, no sé, en cuestión de identidad y cuestiones trans, y estar junto con el principio de la creación del concepto de transfeminismo, que realmente no tiene que ver con el concepto transfeminista inglés, transfeminist. Nosotras, pues claro, era como transmarica, bi, bollo, puta, nigra, no sé cuánto, y al final, pues bueno, era utilizar la transversalidad como concepto de transversalidad, y de ahí que era el transfeminismo. También he pertenecido y pertenezco a ese movimiento desde su creación. Siempre todo esto que he estado aumentando hasta ahora, siempre desde las bases, o sea, yo vengo de un activismo muy de base y muy poco académico, aunque alrededor mío funcionaba mucho el academicismo, pero no vengo de ahí. He interactuado, yo que sé, vengo del 4F, que vosotros la mayoría lo conocéis como Ciudad Morta, que es el caso de las personas más conocidas, pues, bueno, Lorenzo Lamas, por Dios, qué valor. Bueno, Ciudad Morta lo podéis buscar y lo podéis encontrar. Realmente nosotros nos coleccionamos Alfredo y Alf, Patricia y Alf, que fueron las dos personas que estaban dentro de nuestros colectivos, porque también digamos que hubo una fusión en ese momento de un montón desde la ocupación y desde los espacios autogestivos, ¿no? Sí que el 4F viene por una, bueno, por una agresión, una detención, es como muy caótico. Hubo un teatro ocupado que había en Barcelona, que había una fiesta y la policía urbana de Barcelona trata de cortar la fiesta, se montan una batalla campal, uno de los policías urbanas termina lesionado, primero por una maceta, luego por una piedra, luego por la maceta. Hay como muy caos, empiezan a cajar de diestro y siniestro personas, y bueno, entre las personas que cogen, pues dos de ellas pues, fueron nuestras hermanas, Alfredo y Patricia, ¿no? Entonces, bueno, también decir que en ese mismo local donde ese día pasó esa movida, este 4 de febrero del 2006,
precisamente no era la primera vez que íbamos a esos espacios y os puedo decir que desde luego el machirulismo era increíble y éramos como pequeñas burbujas de disidentes, maricas, bolleras, lesbianas, butch, todo está ahí remezclado, que nos mezclábamos con peña, pero bueno, no estábamos exentas de sufrir también machirulismo y agresiones dentro del grupo, ¿no? O sea que también, en fin, que tampoco era todo gloria. Y, y bueno, también así a en pronto, pues no sé, he colaborado, como he dicho, también por aquel entonces, pues también empiezo a fusionarme con los movimientos de lucha pro derecho, siempre desde una perspectiva muy crítica. Creo que mm, soy de las pocas activistas a nivel nacional que pide la autorregulación para las compañeras en situación irregular documental, eh, en contra de otras perspectivas que consideran que la gerencia a terceros es el camino, que yo no digo que, oye, cada una lo que quiera ni nada, pero vamos, o sea, la finalidad siempre fue decir, bueno, cuando vayas a hablar de lo que significa local de alterne, que lo que significa es volver a reconocer la figura del alterne y que haya una contratación con baja seguridad y todo lo demás de alterne para el local de alterne, pues cuando hables del apartado de gestión, que haya un colectivo que se dedique, se le haya mamado, se le haya trabajado y que se centre en eso para, si en algún momento, en un futuro utópico, se pudiera hablar de cómo reconocer el ejercicio, pues que por lo menos la parte de autogerencia no se encargará a las capitalistas, que lo único que andan pidiendo es convenio laboral para las prostitutas, ¿no? O sea, un poco lógico. Pero tampoco se pudo terminar de conseguir. También he pasado por CNT, también he pasado por Se escucha flojo, vaya por Dios. También he pasado me voy a tener que acercar más. Cristian, gracias por avisar. También he pasado por la creación de Red Colectiva Disputa y todas estas cuestiones, que digamos que fueron los dos grupos más radicales. Pero bueno, tampoco puede ser. Yo creo que esto es mejor para otro directamente. Entonces, con toda esta he colaborado pues indirectamente con colectivos que están dentro de la plataforma trans también. O sea, con todo esto lo que estoy queriendo contaros, aparte de mi experiencia como persona trans, como una persona trans que se desarrolló desde 1989, como persona trans que propició lo que ya hablaba en el otro lado, ¿no? O sea, intentar que también se reconociera una sindicación con un GT, que al final pues no lo conté en el otro lado porque creo que andaba un poco mirabil, ni siquiera conté de lo de la CNT ni conté lo de Colectiva Disputa, que propició que la UGT dijera que sí, pero bueno, al final pues Justina Avellán dijo que ella con UGT ni muerta, que comisiones obreras, y yo pues aquel entonces decía, para mí me da la suda si es comisiones obreras o es UGT, o sea, es como si fuera un cliente, o sea, en el fondo es una herramienta, o sea, el sindicato era una herramienta. Con todo esto que os estoy poniendo en cuenta, es como un poquito para que penséis en un futuro, pues que le pregunto, muchísimo que preguntar, realmente, de un montón de cuestiones o que de cuestionar, pero hoy me voy a centrar en la trata. Nati Dax me pidió que hablara sobre esa trata que el feminismo hegemónico no visibiliza, ¿no? Y voy a centrarme en eso. He estado investigando bastante, no tanto, no porque no tenga referencias propias, sino porque trato también de alguna manera de que lo que voy a exponer contrastarlo, porque creo que es fundamental. O sea, si no viviríamos en un mundo de exaltación de Twitter, por así decirlo, y de eslogans, ¿no? Como tan absurdos como lo de que por 200, te van a poner una multa de 200.000 euros por matar una rata en tu casa, que es como, pero te has leído la ley, chiquillo, pero te has leído la ley, aunque sea, o sea, vale. De entrada, se están hablando de animales de compañía, punto. O sea, que para que esa rata fuera considerada un delito, tendría que ser la rata del vecino que ha declarado, le ha puesto un chip y un DNI y ha dicho, este es mi animal de compañía, porque una rata no se considera animal de compañía. De hecho, en mis stories tenéis una que es muy divertida, que se ve a un gato y un perro hablando contra un toro, una vaca y no me acuerdo qué era, y un cerdo,
Y entonces le decían, claro, tía, y aparte si me pegan, inclusive le pueden meter en la cárcel, ¿no? Y el toro decía, jo, qué suerte tenéis. O sea, hay un montón de animales que han quedado exentos de esta ley porque todavía hay una conceptuación para muchos animales de que son animales de primera, animales de segunda. Pasa con las personas, no va a pasar con animales. Entonces que todavía te vengan diciendo que te van a poner una multa de 100.000 euros porque mates una rata y que la gente lo esté repartiendo en bulos, es como no me lo puedo creer. O sea, que falta de poco análisis que hay en este país y sigue a más, que eso es lo peor. O sea, tenéis una película que yo buscaría para vosotras, para que hicierais un futuro apocalíptico hipotético que cada vez está más cercano, que se llama Idiocracia, que es la puta realidad de lo que estamos yendo y lo ponía en un futuro como más lejano. Yo creo que voy a morirme con, no sé, 90 y pico de años en una era idiocrática total. O sea, la gente no busca una mierda. Entonces, voy a empezar a hacer estos directos poco a poco, entremezclado también para visibilizar gente que próxima, gente que ha creado también cositas y gente que tiene música muy bonita. Así que vamos a empezar este directo sobre esa trata invisibilizada con amenizando Alejandro Trans, que lo podéis encontrar en YouTube directamente. Iker, el próximo va sobre transfobia, que me lo pidió Iker, y también voy a hacer una fusión porque Arturo Góngora me pidió también hablar sobre LGTBI-fobia, o sea, sobre transfobia dentro de la comunidad LGTBI, ¿no? Entonces digo, mira, pues fusionando esto con Astis, con el lugar del guanto, me hago un transfóbico en el próximo directo que voy a hacer. Pero volviendo a este, para calmar un poco, ya que llevamos un ratito, vamos a escuchar pues uno de los temitas que Alejandro tiene, que es de Carmín Torcío, de Enrique Melchor, y es una maravilla por disfrutar de su interpretación, así que con él os dejo un ratito. Bueno, lo podéis encontrar en YouTube poniendo @ Alejandro Trans. Hacedlo así porque si no os va a llevar por 28.000 trans que nada tienen que ver con este fantástico compañero que lo tenéis en Granada viviendo, da clases de guitarra flamenca, guitarra española y es un maravilloso compositor. Así que bueno, antes de entrar a darle la vuelta por otros ámbitos y por otros derroteros, pues he ido a buscar directamente el Plan Nacional contra la Trata y Explotación de Seres Humanos 2021-2023, señoras y señores. Evidentemente, lo que más se visibiliza y se ataca y se busca, por lo menos desde nuestro ángulo, es la trata con fines de explotación sexual, que evidentemente la trata con fines de explotación sexual tiene un alto número de mujeres porque está focalizada únicamente a mujeres. No se analiza, no se busca, no se estudia la trata masculina, ni siquiera la trata de mujeres trans
con fines de explotación sexual, que hay bastante, señoras y señores. O sea, yo es algo que, por ejemplo, desde el 2018 lo andaba diciendo en alguna que otra exposición, es, por un lado, estáis hablando de la trata de mujeres, estupendo. Poneros a pensar de lo que significa para una persona trans que está viviendo en un contexto de violencia en no sé dónde, el que te digan, te pongo las tetas, te opero de arriba abajo y te llevo a explotarte a Europa. ¿Quién no va a decir que no? O sea, quiero decir. Entonces, con esa trata con fines de explotación laboral, que es en lo que nos vamos a centrar, diversas denuncias, diversos aspectos, dónde hay más, cuáles son los sectores donde más se encuentra. Os voy a leer un poquito esa entrada. O sea, ya hemos dicho que el 50% de la trata, según este estudio de ellas, es que es con fines de explotación sexual, donde evidentemente está más focalizado en mujeres, primero por un lado porque es una sociedad patriarcal, es una sociedad heterosexual, es una sociedad donde el hombre tiene más acceso a la economía que la mujer y por ende es una sociedad donde hay más trata de mujeres, lo cual no quiere decir que no haya trata de hombres. Hay trata de hombres con fines de explotación sexual y trata de personas trans con fines de explotación sexual que no se está investigando, no se está analizando porque no se considera interesante realmente y hay más de lo que te piensa. Entonces, por un lado, en el ámbito de la trata con fines de trabajo forzoso, el 59% de las víctimas detectadas fueron hombres y niños, frente al 41% que fueron mujeres y niñas. Si focalizamos la atención en nuestra zona de influencia geográfica, Europa Occidental y el Sur, en 2018 se identificaron 11.839 víctimas, es decir, el 24% del total global del estudio de aquella época a nivel mundial, lo que habla claramente de la configuración de esta región como una zona de destino y tránsito, aunque se ha producido un descenso porcentual en la incidencia del trabajo sexual, de la trata sexual. Esta continúa siendo la modalidad más generalizada con el 44% de las víctimas, seguida por la de trata laboral con un 32% y el resto de finalidades han demostrado un aumento significativo, alcanzando el 24%, que supone triplicar su incidencia respecto al anterior informe. En conjunto, las mujeres y niñas suponen un 51% del total de las víctimas en esta región donde hemos hablado, Europa, frente al 49% de hombres y niños. Esta paridad es fundamental en el descenso de peso en relativo a la trata sexual y el incremento con el resto de otras finalidades. Nos encontramos, como puede observarse, ante un fenómeno que posee un importante componente transnacional. No obstante, esta realidad no puede hacernos obviar la realidad en la que a nivel mundial la mayor parte de las víctimas son captadas y explotadas en su mismo país de origen, un 65%, la cifra que resulta aún más escalofriante si se compara con los datos del 2010, que demostraban un porcentaje de un 27%. En esa dimensión se denomina como trata esta dimensión, Nos encontramos, como puede observarse, ante un fenómeno que posee un importante componente transnacional. No obstante, esta realidad no puede hacernos obviar la realidad que a nivel mundial la mayoría de las víctimas son captadas y explotadas en su mismo país de origen, un 65%, cifra que resulta aún más esclarecedora si se compara con los datos del 2010, que demostraban un porcentaje del 27%. Y es en la dimensión de la denominada trata doméstica ha ido incrementando en los últimos años, no siendo nuestro país una excepción. En el ámbito de la Unión Europea, la Comisión presentó el 20 de octubre del 2020 el tercer informe sobre los progresos
relacionados con la trata, con la trata de seres humanos en 2020. Las cifras ofrecen, al igual que hasta ahora, presentadas y pese a la certeza de que solo suponen una imagen parcial de la situación real, son verdaderamente significativas. En 2017 y 2018 se registraron 17.147 víctimas, de las cuales el 60% fueron para trata sexual, el 15% para trata laboral, el 25% para otras formas, mendicidad, matrimonio forzado, tráfico de órganos, etc. El 72% de las víctimas en el ámbito de la Unión Europea son mujeres y niñas, siendo casi una cuarta parte del total de las víctimas menores de edad. El 51% de las víctimas eran de otros países extracomunitarios, siendo las principales nacionalidades Nigeria, Albania, Birmania, China. Entre el 49% de las nacionalidades de la Unión Europea destacan las víctimas de Rumanía, Hungría y Francesa. La Organización Internacional de Trabajo ha cifrado las cifras verdaderamente preocupantes de trabajo forzoso en el mundo. Un informe del 2017 se estimula que en 2016 más de 40 millones de personas del total global de personas que hay, que estamos a 7.000 millones de personas en el mundo, se encontraba en situación de esclavitud moderada, de las cuales prácticamente 25 millones correspondían a víctimas de trabajo forzoso y algo más de 15 millones a matrimonio forzoso, del cual el 25% estarían destinadas a menores de edad. Las cifras de trabajo forzoso incluyen 4,8 millones de víctimas de trabajo sexual forzada, explotación sexual forzada, y 20 millones en situación de trabajo forzado. Con esto que os he querido leer un poco por encima, que lo podéis encontrar y os lo mamáis entero de arriba abajo, pim pam, porque tienes muchos links y tienes muchas informaciones y todas estas demás cuestiones, que lo podéis encontrar directamente en, aquí estamos, Plan Estratégico Nacional contra la Trata y Explotación de Seres Humanos 2020-2021, PDF, os lo podéis descargar. Bien. He tratado de buscar también prensa por varios lados. O sea, tú tienes dos maneras de buscar, una cuestión para buscar mi amor. Una cuestión de buscar es buscar a través de lo que es el buscador, que siempre va a utilizar los algoritmos de por dónde has buscado, entonces también es un poco complicado salirte del algoritmo para tratar de buscar informaciones de otras maneras. Tengo a Benito dándome la coña para entrar. Y otra manera es buscar la ventana en incógnito, que en cualquiera de los servidores normalmente tienes unos 3 puntitos al lado, y una vez que das, mi amor, y una vez que has dado a esos 3 puntitos pones ventana en incógnito, lo cual no va a utilizar los cookies ni va a utilizar los algoritmos que ya tienes memorizados de tus búsquedas. Por eso, cuando buscamos una problemática en contexto, parece que solamente encontramos lo mismo, porque Internet te focaliza a darte simplemente lo mismo. Buscando en incógnito y buscando determinadas cuestiones, he tratado entonces buscar cómo diferentes asociaciones y diferentes realidades se pueden comprender. Pero volvemos primero por todo lo gubernamental. Me quiero cargar primero lo gubernamental. Basta, hijo Benito. Perdona un momento. Basta. Para poder hablar de esta realidad. O sea, que luego iremos desarrollando un poquito más. Así que antes de hacer el siguiente corte, voy a esto. Desarticulada, una organización delictiva que explota laboralmente a víctimas captadas en Rumanía y Moldavia. H50. Esta es una de las páginas de la PASMA que tenéis, donde la mayoría de las noticias de prensa que se visibilizan sobre trata en diferentes sectores, yo he ido centrada a explotación laboral, lo que es trata con finalidad de explotación laboral,
cuáles son las que hay, dónde se han habido y están pululando entre el 2016 hasta 2022, más o menos. Desmantelado en Málaga un taller de costura clandestina donde explotaban a trabajadoras en condiciones infrahumanas. Esta es otra de las noticias, o sea, lo que no voy a estar abriendo la noticia por noticia, pero os voy a decir ahora, por ejemplo, dónde buscar la página para que la podáis ver vosotros mismos. www.h50.es, te lleva a una página, la PASMA, donde muestra y cuelga pues las diferentes interactuaciones desde la Guardia Civil, la policía, los Mossos, no sé qué, no sé cuál, diferentes cuerpos de control social del Estado para ver las diferentes interactuaciones que han tenido, las detenciones donde hay, que han hecho, que no han hecho, que luego se suelen repetir en diferentes periódicos y demás. Dos detenidos acusados de esclavizar a trabajadores en Córdoba y Huelva, Diario del Sur. La Fiscalía de Extranjería lucha contra la trata de seres humanos, la esclavitud del siglo XXI, todo mayoritariamente enfocado a sexo, trabajo sexual, prostitución, perdón. Esto borró. Explotación sexual, porque en el fondo están atacándonos a nosotras y por esto se me confunde el cerebro y son errores. La Guardia Civil desmantela un grupo dedicado a la trata de seres humanos para el cuidado de ancianos y personas dependientes. La Policía Nacional desarticula una organización dedicada a seres humanos para la explotación laboral. La Policía Nacional detiene a 21 personas entre Córdoba y Sevilla por explotar laboralmente a migrantes en condiciones infrahumanas, y así un montón. La mayoría de los informes que se encuentran son sobre régimen agrónomo. La mayoría de los informes que se encuentran son sobre el régimen agrónomo. Me parece insultante que por un lado por un lado se haya conseguido realmente desarticular redes que explotan esa realidad, estas personas, en su mayoría hombres de África, que son explotados en zonas agrarias, en Valencia, en Andalucía, que son las mayores, Murcia, Valencia, Andalucía, que son las mayores zonas, Extremadura también, que son las mayores zonas de régimen agrónomo. También en la zona catalana he encontrado alguna que otra detención también por régimen agrónomo. Después, por el otro lado, te vienen Naciones Unidas a investigar y a mirar cómo están la realidad de estas personas que trabajan en el campo. Dicen que estas son situaciones de esclavitud total, que las tienen hacinadas, sin agua, sin nada, muertas del calor, y no pasa nada porque no son blancos y mujeres. Sinceramente. Entonces, claro, es un poquito ahí. O sea, yo con esta primera entrada que os he tratado de hacer, con la visibilizar estas múltiples noticias que he encontrado, algunas de prensa, la mayoría a través de canales oficiales, por así decirlo, para hacer una recoteíla, al final pues lo que me encuentro y lo que creo que hay que hacer un análisis muy profundo realmente es qué está pasando con el feminismo y qué está pasando con la estructura social, no solamente con el feminismo, para que haya una persecución de una manera bestial contra la trata con fines de explotación sexual y las otras tratas no importan. ¿Cómo puede ser? O sea, que ¿cómo se puede aplicar tanta energía hacia un sector y el otro sector no importar nada, ¿no? Yo divagando así
en cómo darle solución a todo esto, pues me imaginaba pues empapelar todas las paradas de autobuses y entradas de metro de todas las zonas medio pijas de clase media para arriba, informando sobre cómo puedes denunciar y qué derechos tienes para poder acogerte y librarte de esa explotación que estás viviendo entre trabajadora interna del hogar, porque esta es otra, o sea, el bombo se ha conseguido el 189 de que las trabajadoras del hogar tengan paro, pero las internas han quedado fuera, no tienen paro. Entonces casi no tienen casi reconocimiento de derechos. Seguimos 2023 sin reconocerse derechos, y eso yo creo que es algo que habría que analizar de dónde viene también, porque precisamente es el sector de situación irregular documental y es el sector de mujer precisamente el que más trabaja en este sector. Entonces, como no es indignante que tengas compañeras que hayan hecho denuncias como la que os voy a manifestar ahora, no les parece indignante, pero como sean putas, ya me vuelvo loca. En el marco, esto lo podéis encontrar en observatori contra la violencia.org. Hicieron una recopilación con las compañeras de trabajo doméstico, y el 30 de marzo, que es el Día de Visibilidad de las Compañeras de Trabajadoras Domésticas, un problema invisibilizado, la trata de personas por la explotación laboral en el trabajo doméstico. 30 de marzo de 2022. Vale. En el marco del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, se celebra hoy, 30 de marzo. Fundación Mujeres destaca la necesidad de visibilizar las múltiples violencias a las que las trabajadoras del hogar se enfrentan. El Ministerio de Igualdad en 2013 define la trata de seres humanos como la captación de personas mediante la amenaza, el abuso de poder sobre una situación de vulnerabilidad con el fin de explotarla. En concreto, la trata en el empleo del hogar representa el 15% de las diligencias abiertas con el tráfico de seres humanos en España, según datos de la Fiscalía de 2020. Buceas por todos lados y casi no encuentras nota. Un 15% es un alto volumen. O sea, quiero decir con esto, el volumen que cifran es 1 de cada 7, ronda ese 15%. O sea, 1 de cada 7 personas que ejerce trabajo sexual se considera que puede estar en riesgo de ser víctima de trata con fines de explotación sexual. 1 de cada 7. Que es ese 15% que en este caso, veas, o sea, imaginar lo que quiero hacer yo en comparativa. En este caso te está diciendo que el 15% que lo tienes buscando en los datos de Fiscalía del 2020, que supone ese 1 de cada 7, si se le diera el enfoque y la agresividad que se le da a la trata con fines de explotación sexual, lo que cambiaría el sistema. Bien, en ese sentido, las trabajadoras del hogar han manifestado que sufren violencia económica, psicológica, incluso física y sexual en los hogares donde trabajan. El desconocimiento acerca de sus derechos, que impide presentar una denuncia, y a su vez temen perder su empleo, ya que muchas viven alejadas de su familia, es la circunstancia principal. Algo que se debería erradicar totalmente es el trabajo doméstico. ¿Cómo puede ser que se esté pidiendo el reconocimiento de que el trabajo doméstico tiene que estar remunerado, y luego tienes trabajo doméstico en situaciones de esclavitud, muchas de ellas, y ni siquiera se les reconoce una baja? No se les reconoce los derechos fundamentales básicos, porque la baja también está supeditado a que el señor o señora de la casa, muchas de ellas señoras de la casa,
decidas si tienes derecho o no a cogerte una baja. Y que puedas tener la baja porque estás enferma en tu habitación y que a la más mínima la señora te viene a decirle que vayas a limpiarle o a hacerle no sé cuánto, o ponme esto o hazme lo otro. Entonces los niveles de abuso que suele sufrir ese colectivo estando encerrado en una casa es muy fuerte y que pueden bajar a hacer la compra. Por eso decía yo, lo de que pusieran por todos lados cartelitos explicándole, prima, esto es ilegal, comunita, hágate aquí, porque una de las cosas que se supone que el plan contra la lucha contra la trata va a abrir, que espero que sea verdad, porque ya se supone que ya lo han abierto para las violencias de víctimas de género, ¿no?, es tener lugares donde estas mujeres van a estar acogidas y poder hacer todo un proceso de regularización mientras están acogidas y cubiertas sus necesidades básicas, ya sea porque se quieren formar en algo o porque quieren hacer otra cosa. Ojalá sea verdad que estas señoras están indignadas por la salud sexual de las putas, porque están centradas únicamente en querer cargarse a las putas, porque es muy simple, o sea, para poder delimitar lo que es violencia o no, reglamenta lo que es, o sea, esa ley, ¿no? El consentimiento, reglamenta dónde está el consentimiento, inclusive para las que quieran tener una gerencia de terceros, reglamentas dónde está su consentimiento y reglamentas lo que no existe, ¿no? Evidentemente, claro, también te diré que la única que luchaba porque las compañeras no tuvieran, se pudieran autorregular en ese lado, pues era yo. Y claro, también por otro lado, no sé, bueno, es muy complicado, esto ya sería todo directo. Entonces, como ya os he dicho, esto lo podéis encontrar en observatorioviolencia.org. El problema invisibilizado, la trata de personas para fines de explotación laboral, trabajo doméstico. Podéis leer el artículo entero. Otro de los informes que también lo tenéis de Calala, que es sobre violencia sexual a mujeres migrantes en el sector del cuidado, que creo que también está bastante interesante, porque habla mucho sobre las estadísticas, las violencias, que odio la cuestión de las estadísticas, pero este sistema funciona así y creo que también es uno de los tantos informes. Yo os voy soltando, vosotros os vais apuntando, si os apetece ir a investigarlo, no investigarlo, leerlo o no leerlo, ¿no? Este documento narra entre ello, consta de un marco teórico en el que se refiere a los conceptos clave y se expone en evidencia la importancia de visibilizar este tipo de violencias, en un marco jurídico en el que se analizan los documentos legislativos del Estado español y de la Comunidad Valenciana, en los que se regulan los delitos sexuales, un apartado en el que se recogilan las cifras estadísticas de los distintos informes y encuestas y documentos, que incluye un análisis de las consecuencias físicas, psicológicas y sexuales de la violencia sexual a partir de los testimonios de las víctimas y, por último, de una serie de recomendaciones administrativas al Poder Legislativo y al Ejecutivo para mejorar las garantías de protección y atención a las víctimas. Esto es un estudio sobre violencia sexual a mujeres inmigrantes en el sector de los cuidados. Otro de los informes que también me pareció como interesante, bueno, Asociación de Trabajadoras del Hogar denuncian abusos sexuales en víctimas, en internas, abusos sexuales a internas que se juzgan en Vigo. Esto fue una pareja que también ejercía violencias con 8 mujeres en concreto, y entre las violencias también está la sexual. O sea, ha habido muchas violencias más que se centra en la noticia constantemente. Yo creo que es algo que tiene que analizar mucho Occidente, y una obsesión con lo sexual que es muy bestia. Entonces deslegitima cualquier otro tipo de violencia si no haya habido una violencia sexual. O sea, que tú a una trabajadora la insultes, le pegas un guantazo, la ningunees, la maltrates, la jodas, no tiene tanto peso si no ha habido una agresión sexual por en medio. Esto también es otro de los puntos que habría que ver, en cierta manera.
Bueno, Policía Nacional, Guardia Civil, víctimas de trata, explotación sexual. Bueno, inclusive me he buceado a la página de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que realizó 226 operaciones policiales y desarticuló 64 organizaciones y grupos criminales dedicados a la trata y explotación sexual y laboral de seres humanos en España. Esto lo podéis encontrar directamente en la página del Ministerio del Interior, Policía Nacional, Guardia Civil. Verán en 2021 a más de 1000 víctimas de trata y explotación sexual por motivos sexuales o laborales. También es bastante... luego también he encontrado este artículo que también me parecía como, fíjate, observatorios para la igualdad y el empleo, trata de personas con fines de explotación laboral en España. En 2020 la Policía Nacional y la Guardia Civil realizaron 3.559 inspecciones administrativas en tantos centros de trabajo, en otros tantos centros de trabajo, e identificaron 3.273 trabajadores en situación de riesgo de una posible vulneración de sus derechos laborales. También aquí te ponen diferentes conexiones, diferentes aspectos, y está centrado específicamente en trata para explotación laboral en España. Este artículo fue el 30 de julio del 2021 y su nombre es, bueno, está en el Observatorio para la Igualdad y el Empleo. Trata de seres humanos con fines de explotación laboral en España, del Observatorio para la Igualdad y el Empleo. También te da bastante notificación con toda esta retaíla que os estaba hablando, mostrando, no sé qué, no sé cuánto. La idea es decir que si queremos bucear, podemos encontrar, y existe. Y me parece súper preocupante el hecho de que no se focalice, no se meta más energía a luchar contra todo tipo de trata y que se ponga tanta energía a luchar contra la trata con fines de explotación sexual. Habría que hacer como un análisis de dónde están los valores de violencia. No quiero con esto decir que una violencia es mayor que otra y que un aspecto es mayor que otro, teniendo en cuenta de que de todos los casos que se han mentado, que podéis ver en las distintas páginas, los volúmenes, los no sé cuánto, las cantidades de gente, la mayoría está solamente investigado a trata con fines de explotación sexual. Hacemos un pequeño breaking. Y ahora tenemos Tremor. No, os voy a meter otra directamente. En la medianoche de febrero, por Alejandro Trans, otra vez, otro cachito de temita para cambiar un poco de ángulo en este directo. Así que disfrutarlo. Vuelvo a repetir, lo podéis encontrar. Esperemos que suba cada vez más cositas, pero a ver si se anima teniendo más seguidores. Buscando en YouTube, @AlejandroTrans, todo continuado, y lo podéis encontrar.
Bien, con este cambio de musiquita utilizando Alejandro, yo creo que lo que habríamos que analizar y un poquito tenemos que pensar es de dónde viene esto. ¿Por qué ciertos aspectos sí se consideran que hay que meterle mucha energía y cuáles ciertos aspectos no? Yo creo que uno de los problemas es el clasismo. Hay un gran problema de clasismo aquí. Hay muchísimo clasismo. Creo que os recomiendo, ya lo recomendé en un Stories, tenéis un documento que es un programa, bueno, tenéis un programa que se emitió hace 6 días en TV3 que hablaba del gran negoci de las negreras de Cataluña y se titula La Cataluña esclavista. Lo tenéis en TV3, que es en ciencia ficción, sin ficción, por así decirlo en castellano, y lo tenéis con subtítulos en castellano, o sea, realmente no hay una excusa. Es interesante como muestra, ¿no? España firma creo que era 1820, junto con más países, o un poco más tarde España, firmaron como la abolición de la esclavitud y justo fue el momento en el que se empieza a abolir la esclavitud donde hay mucho más negocio sobre las personas negras, afrodescendientes ahora, y otras comunidades que también fueron traficadas más antes y más después, no solamente las personas africanas, pero el grandísimo expolio último fueron con las personas africanas y como muchas de esas riquezas que hoy en día son grandes fortunas, tienen grandes legados, tienen grandes urbanizaciones, grandes edificios, grandes nombres, son grandes en la historia conmemorativa de Cataluña, vienen de la explotación de negreros, vienen de la explotación de esclavos, vienen del tráfico de personas, principalmente de África, barcos que salían de la costa catalana entera y valenciana para ir a recoger esclavos, para ir a venderlos a América, para utilizarlos para explotación en América, para lucrarse y venir a España y luego te hacen un hospital y que donde vienes del coño ellas. ¿Por qué he hecho esta comparativa, no? O sea, todavía hoy en menor escala no viene un barco secuestrando a las compañeras en países de origen, pero la necesidad hace que mucha gente atraviese las fronteras para venir aquí, para que mucha burguesa de clase baja, media, clase media, media alta y clase alta se disfrute y pueda lucrarse de explotar a estas compañeras, en su mayoría mujeres en situación regular documental, o mujeres con una situación regular documental, pero de alta necesidad también. Normalmente cuando tienen una situación regular documental solucionada, no pasan a trabajo interno de hogar, donde son explotadas, y es ese clasismo que continúa perpetuando, y es ese racismo estructural, y ese racismo inculcado, ese racismo dentro de la idiosincrasia española, porque no se ha exorcizado, no se ha visibilizado, no ha mostrado aspectos oscuros de la historia española, porque no se quiere mostrar todavía, no se quiere hablar de eso todavía, es lo que perpetúa para que cuando una compañera de las fresas de Huelva te denuncia violación y agresión sexual por patrones de la fresa de Huelva, no se monte el pollo jaripari como se montó con otra violencia grupal en los Sanfermines, que dio por escopetazo la ley de lo que llamamos hoy ley de solo sí es sí. Sigue todavía siendo una circunstancia de violencia
para las compañeras en situación irregular documental o para las compañeras migrantes, que en este caso las compañeras de la Fresa de Huelva venían con entrada arreglada a través de convenio para venir a trabajar y toda esta circunstancia, sigue siendo todavía una situación de menoscabo y de falta de credibilidad en tanto a la denuncia y a sus derechos, porque la compañera está en situación irregular documental o porque la compañera utiliza un sari, o porque la compañera utiliza velo, o porque la compañera es musulmana. Ya no solamente con las compañeras africanas o afrodescendientes. Creo que el problema que el feminismo hegemónico no está queriendo visibilizar es porque el feminismo hegemónico no lucha realmente, se vende como que lucha por una igualdad, pero en el fondo no está luchando por una igualdad, en el fondo está luchando por las cotas de poder. Y las cotas de poder se sustentan en la explotación de las clases trabajadoras y en la explotación de las desigualdades sociales. Así se sustenta el poder. No puede haber una cuota de poder si hay una equidad total social, y si hay una igualdad social no hay una estructura de cotas de poder. No existe. Entonces necesita que siga habiendo estructuras a las que se pueda oprimir y masacrar para poder mantener privilegios de poder. Y esto funciona así y seguirá funcionando así mientras no demos una vuelta a cómo entendemos la sociedad. Vuelvo a repetir. Por eso mi lucha estaba en conseguir que las compañeras se regulara el trabajo sexual, que dentro de las opciones habría una opción de autorregulación. Porque es que la ley de extranjería no te permite la autorregulación a no ser que seas una pija multimillonaria forrada, que vienes a montar un proyecto con tus coleguis de mogollón de pasta, y entonces te puedes autorregular. Y por eso he hablado tanto de la ley boliviana, y a algunas personas le he compartido la ley boliviana, porque la ley boliviana ya daba esta opción, mientras todos nos centramos en la perspectiva capitalista. Y así sigue reproduciéndose todo. Y cualquier aspecto social de reflexión, no podemos quitarnos de nuestra cabeza el análisis capitalista. No podemos, es horrible como al final terminamos reproduciendo sistemas de opresión que son capitalistas. O sea, y que el capitalismo necesita de la explotación y crea conceptos de libertad que son falsos. Ahí lo dejamos un poquito. Bien, yo creo que lo que tenemos ahora que plantear, o sea, me he buceado un poco, creo que está muy en el racismo estructural, muy el cómo vemos al otro,
muy en cómo construye la sociedad la explotación, y cuando esa explotación es de un cuerpo en situación irregular documental, y cuando esa explotación está centrada en determinados sectores sociales, de los cuales se ha hecho una regulación extraordinaria de la ley de extranjería para poder cubrir las vacantes que los españoles no quieren cubrir por los niveles de explotación que hay, en vez de tratar de solucionar la problemática de explotación en el sector para mirar qué coño pasa, por qué no quieren cubrirlo y por qué principalmente está cubierto por personas en situación regular documental o personas que, aunque hayan conseguido regular su documentación, el color de piel la pone en una situación de exclusión social, laboral, de vivienda y de derechos. Aunque tengas tus documentos, te siguen machacando. ¿Cómo podríamos nosotros y nosotros darle la vuelta a esto? Creo que deberíamos de empezar a hacer carteles donde pidiéramos la lucha contra la trata doméstica, contra la trata en el régimen agrónomo, contra la trata en la explotación en el textil, contra las diferentes tratas en el sector laboral, contra la trata en esas tratas que no se visibilizan, porque el único interés es focalizarse en erradicar la prostitución bajo la excusa de la trata, cuando no tiene nada que ver una cosa con otra, cuando por definición, si utilizamos la RAE o utilizamos lo que sea, prostitución es exactamente lo que se denomina el pacto entre dos personas, a cambio el pacto entre dos adultos a cambio de una retribución económica o en especies por una práctica sexual. Y eso lo mezclamos con trata. La mayoría de los de Palermo, Niza, de todos los protocolos a nivel internacional de lucha contra la trata con fines de explotación sexual, en los cuales los abolicionistas se mantienen y se sustentan, ponen como mínimo luchar contra la prostitución a cuenta ajena, como mínimo. O sea, lo que España está haciendo de evolución para luchar contra todo tipo de proxenetismo que tarde o temprano va a salir, contra la futura ley contra la trata remasterizada, para también tratar de solucionar, darle toda esta vuelta, todo este rollo y tratar de cortar las alas a la prostitución libre, es utilizar todos estos convenios para comprender y atacar la prostitución en todas las maneras fuera de lo que se entiende prostitución con fines de explotación sexual. Trata con fines de explotación sexual. Entonces, es muy triste, es muy doloroso que al final toda esta cantidad de energía lo que está haciendo es que un montón de gente que está sufriendo violencias en muchas maneras y explotación de muchas maneras no tengan equipos realmente enfocados a la lucha, no haya una concienciación social como se ha hecho una concienciación social en tanto a la trata con fines de explotación sexual, porque muchos de estos cuerpos os llenan la nevera cuando viene el COVID, os cosen mascarillas cuando viene el COVID, os limpian la casa para que podáis salir afuera, para que os hagáis selfies en el 8 de marzo, para que podáis estudiar y hacer un montón de cositas, os cuidan a los viejos para que no os tengáis que preocupar en el viejo, os hacen las infraestructuras, os hacen de paletas para que tampoco para que te salga más baratito la obra y así, también se solucionan algunas cosillas. Os hacen un montón de funciones que son básicas, que van mucho más allá de lo que llamamos cuidados dentro de la estructura social. Entonces, cuando empecemos a tener una visión más global de lo que significa la globalización y de lo que significa
el privilegio de estar en una supuesta zona de bienestar social, y por qué ese bienestar social sigue cuando precisamente no tenemos ni oro, ni diamantes, ni uranio, ni casi no tenemos zona de siembra, casi no tenemos ni ganado, como no podemos tener casi nada de los recursos de materia prima por la cual ni petróleo, nada. O sea, ¿cómo puede ser que no tengamos casi nada de los recursos naturales básicos para la economía global y los intereses de economía global? Pero en cambio lo controlamos todo no puede ser que Europa lo controle todo, ¿no? ¿Y a costa de qué y cuántas muertes se están manteniendo y sustentando esta economía y este sistema en el cual vivimos? Así que os recomiendo muchísimo que miréis lo que os he dicho, La Cataluña esclavista, lo tenéis en TV3, ciencia ficción, lo tenéis subtitulado en castellano. Creo que las catalanas tienen mucha dignidad en hacerse una exorcización y mirada, porque yo creo que estoy segura que esto lo recorren en todos los puertos de la península, y en todos los puertos de la península han cogido cacho y han hecho lo mismo, pero vamos, clarísimo, solamente Cataluña ha estado utilizando. Así que os voy a dejar con un temita que es Al alba, versión Daute, tocado y cantado por Alejandro, vuelvo a decir una vez, @AlejandroTrans en YouTube. Y aparte de lo que tenéis en Granada, para quien quiera aprender guitarra flamenca y acordes en guitarra española y disfrutar también, pues lo tenéis en Granada, que da cursos. De la manera que también, si lo queréis hacer por virtual en internet, pues también lo podéis comunicar con él, y entonces también supongo que también podréis coordinar clases en virtual. Siempre evidentemente va a ser mucho más interesante una clase en presencial que en virtual, pero bueno, no todas viven en Granada, así que ahí os dejo con Al alba, la versión de Aute y cantada por Alejandro y tocada evidentemente por Alejandro. Si te dijera, amor mío, que temo la madrugada, no sé qué estrellas son esas que hieren como amenaza, ni sé que sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Parece que adivinaron que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone, amor mío, al alba, al alba.
cielo van extendiendo sus alas, no te destroza por mí esta silenciosa danza, maldito baile de muerto, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone, amor mío, al alma, al alma, al alma. Alejandro al alba, versión de Daute, tocada tanto guitarra por voz por él. Ahí lo dejo, dejo la reflexión. Yo creo que es un problema de clasismo y creo que el feminismo hegemónico tiene un gran problema porque es clasista y no presta atención a otras realidades porque está centrada únicamente en conseguir las cuotas de poder dentro de una estructura piramidal, y eso es un grandísimo problema. La trata para trabajo doméstico, agrícola, textil, construcción, existe y hay que conseguir luchar por erradicar, y para luchar por erradicar tienen que cambiar un montón de estructuras y empieza por una base de problema de clasismo. Así que Laura, no montes el pollo, Karin, pues ahora estoy bien, metemos el Laura, Laura, no montes el pollo. Y nada, un placer. El próximo directo que me voy a centrar en transfobia. Haré una fusión con lo que me pidió Iker y lo que Arturo Góngora en 92 también pidió, que era hablar sobre transfobia. Iker me lo pidió más abierto, directamente sobre transfobia en general, y Arturo Góngora dio el clavito ahí sobre LGTBI, bueno, sobre todo colectivo gay y transfobia. Así que ahí os lo dejo, un placer haber estado con vosotras y nada, un besito y seguimos por ahí.